tocó hablar del enlace covalente. Se llama enlace covalente a un tipo de enlace químico que ocurre cuando dos átomos se enlazan para formar una molécula, compartiendo electrones pertenecientes de su capa más superficial, alcanzando gracias a ello el conocido octeto estable. Conforme a la regla del octeto propuesto por Gilbert Newton y Lewis sobre la estabilidad eléctrica de los átomos. Los átomos así enlazados comparten un par o más de electrones, cuya órbita varía y se denomina orbital molecular. Los enlaces covalentes son distintos de los enlaces iónicos, en lo que ocurre una transferencia de electrones y que se da entre elementos metálicos. Estos últimos además forman moléculas cargadas eléctricamente llamadas iones, cationes, y si tienen carga positiva, aniones. Si tienen carga negativa, aniones. Y cationes si tienen carga positiva. En cambio, ciertos enlaces covalentes entre átomos diferentes se caracterizan por una concentración de electronegatividad en uno de los dos átomos juntados, dado que no atraen con la misma intensidad a la nube de electrones a su alrededor. Esto da como resultado un dipolo eléctrico, es decir, una molécula con una carga positiva y negativa en sus extremos, como una pila ordinaria. Un polo positivo y otro negativo. Gracias a ello, las moléculas covalentes se juntan con otras semejantes y forman una estructura más compleja. Los tipos de enlace covalente. Los simples son cuando los átomos enlazados comparten un par de electrones de su última capa de un electrón por cada uno. Y acá está el ejemplo que dice hidrógeno menos hidrógeno es igual a hidrógeno de cloro. Y doble cuando los átomos enlazados aportan dos electrones, cada uno formando un enlace de dos pares de electrones. Por ejemplo, oxígeno, 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 carbono, oxígeno. Cuando es en triple, en este caso los átomos enlazados aportan tres pares de electrones, es decir, 6 en total. Por ejemplo, nitrógeno, nitrógeno. El dativo es un tipo de enlace covalente en que solo de los dos átomos enlazados aporta dos electrones y el otro, en cambio, ninguno. En la teoría se aplica de manera muy adecuada por moléculas pequeñas, sin embargo, por moléculas más complejas, este sistema se vuelve muy complicado. En el caso de moléculas muy complejas, se emplean los modelos de Lewis y Langmuir. Lewis y Langmuir desarrollaron una teoría de enlace con base en electrones compartidos. El modelo emplea reglas empíricas simples como la regla del octeto y las estructuras de Lewis. Antes de ver el concepto de estructura de Lewis, es importante comprender el concepto de valencia, el cual se define como la capacidad de un elemento para combinarse. Y ahí podemos ver en el ejemplo que el nitrógeno presenta 5 valencias, mientras que en el caso de magnesio presenta solo una. En la teoría de Lewis, los electrones de la capa más externa de valencia se transfieren en iónico o se comparten en covalente, de modo que los átomos adquieren una configuración electrónica estable de gas noble octeto. En este caso, los electrones de valencia de cada átomo se representan por medio de puntos, cruces o círculos. Cada par de electrones compartidos pueden representarse con una línea y si hay dobles o triples enlaces se representan con 2 o 3 líneas. Los símbolos de Lewis es cuando se representa el núcleo y los electrones internos de un átomo. Los puntos alrededor del símbolo representan a los electrones de valencia. Ahí podemos ver en el ejemplo de hidrógeno, carbono, de agua, de etileno y acetileno. En cambio, en la regla del octeto se establece que al formarse un enlace químico, los átomos adquieren, pierden o comparten electrones, de tal manera que la cara más externa de valencia contengan 8 electrones. Y hay muchas excepciones, y cuando hay más de 8 electrones se dice que la capa de valencia ha expandido el uso del orbital D y F. Primero, para la
Para la mayoría de las moléculas hay un máximo de 8 electrones de valencia. Segundo, cuando un átomo tiene orbital d, la valencia se expande. Tercero, las repulsiones entre los electrones deben ser minimizadas. Y cuarto, la molécula debe alcanzar su mínimo de energía. Par de electrónico. Cuando el par de electrónico es cuando el enlace es compartido por dos átomos y por tanto contribuye de modo eficaz al enlace. Cuando es por solitario, aquel que pertenece a un átomo no contribuye al enlace, pero es crucial a la hora de determinar las estructuras. Ahí podemos ver en la imagen A, B y C. El enlace covalente polar se origina cuando uno de los átomos dispone la mayor fuerza de atracción de los electrones hacia su núcleo. Como resultado, se origina una molécula con parte negativa y otra parte positiva llamada dipolo. Los enlaces covalentes polares siempre se producen cuando los enlaces se realizan entre dos átomos diferentes. El grado de polaridad de la molécula resultante de enlace covalente depende de la fuerza o atracción que atrae los electrones hacia un átomo. Este concepto es definido mediante la electronegatividad. Como ejemplo de sustancias que poseen con estructuras de enlaces covalentes polares podemos citar el agua, el metanol, el butanol, el alcohol isopropílico. Y acá podemos ver en la imagen del enlace covalente polar que hidrógeno más oxígeno sería agua. El enlace covalente apolar es cuando se produce ambos átomos que disponen de la misma fuerza de atracción de los electrones hacia su mismo núcleo. Los enlaces covalentes apolares siempre se producen cuando el enlace se realiza entre dos átomos iguales o con el mismo grado de electronegatividad. El concepto de molécula o material polar apolar es de suma importancia para el estudio de los adhesivos. Por lo general, aquellas superficies que dispongan de las moléculas o materiales polares en su superficie serán óptimas para conseguir fácilmente un adhesivado duradero en el tiempo. Y ahí podemos ver en la imagen el enlace covalente apolar de berilio. Enlaces múltiples es cuando la formación de enlaces covalentes no implica la compartición de único par de electrones entre dos átomos. Es posible que ciertos átomos como el carbono, nitrógeno, oxígeno y azufre, entre otros, puedan compartir 2 y hasta 3 pares de electrones con otro átomo. Estos enlaces se denominan enlaces múltiples. Por ejemplo, en la molécula de nitrógeno, cada átomo de nitrógeno se encuentra compartiendo 3 pares de electrones, es decir, hay un enlace triple. Ahí podemos ver en la imagen. La molécula de dióxido de carbono tiene al carbono como átomo central y comparte 2 pares de electrones con cada uno de los átomos de oxígenos unidos a él. Tiene un enlace de doble con cada átomo de oxígeno. Ahí podemos ver en la imagen.